Estos días están muy nerviosos. Ayuso miente literalmente para intentar defender que no había fraude, después se demuestra que sí había fraude, el jefe de gabinete se le pilla amenazando a periodistas diciéndoles literalmente que va a arruinar su negocio y que van a cerrar ese periódico. Están muy nerviosos y precisamente por eso, porque están muy nerviosos, vamos a seguir dándoles donde más les duele, porque en este tema de la corrupción a mí me da igual si te llamas Coldo y eres un sinvergüenza que aprovechas tu posición en el ministerio para hacerte de oro, que si te llamas, como se llama el novio de Isabel Díaz Ayuso, o te llamas Tomás Díaz Ayuso y también te aprovechas de lo peor de la pandemia para sacar una gran pasta que además después, de manera fraudulenta, defraudas 350.000 euros, porque son todos unos sinvergüenzas y como se están poniendo tan nerviosos porque están encubriéndose entre ellos, pues vamos a sacarles todavía más los colores si cabe. Vamos a seguir hablando sobre este asunto hasta que asuman las consecuencias de sus actos, que en el caso de Ayuso es dimitir por mentirosa, por ponerse a defender a un tipo que literalmente ha defraudado 350.000 euros y lo ha reconocido, porque está reconocido por escrito por su propio abogado, y en segundo lugar también la dimisión de su jefe de gabinete, que también literalmente ha amenazado a periodistas. Primero a Silvio Charrondo diciéndole que cobran B, una acusación gravísima, que ojalá Silvio Charrondo lo lleve a los tribunales, y en segundo lugar al diario.es, que les ha dicho que va a acabar con su negocio, que va a acabar y va a acabar cerrando el diario.es. Amenazas por parte de un tipo que, por cierto, cobra 94.000 euros públicos al año. Cobra más que el presidente del gobierno. Y lo tenemos ahí ejerciendo de matón. Y como vamos a hablar más de este asunto, en este vídeo nos vamos a dedicar a una cosa que igual se nos ha olvidado, pero es que hacen relativamente poco el escándalo constante en televisiones a la hora de hablar sobre la casa de un político en concreto era constante, no había otra cosa. No había otra cosa en televisión y fue el chalet de Pablo Iglesias. Estuvimos hablando cuánto tiempo de aquello. Y era lo más normal del mundo, ¿eh? Se filtró la dirección, la gente iba ahí a manifestarse, mucha gente de derechas dijo que, bueno, pues lo justificaba porque era el vicepandemias y tonterías de este tipo, o sea, una inmoralidad tremenda. Pues ahora, digo yo, ¿por qué no hablamos también un poquito del casoplón de Ayuso? Porque ahora no recuerdo demasiado bien cuánto decían que había costado el chalet de Pablo Iglesias, pero menos de 1 millón de euros creo que sí era. Además, lo publicaron que se había pagado con una hipoteca. Otra cosa es si estaba bien o no estaba bien. Bueno, es otro tema. Lo llevaron a votación dentro de Podemos, pero es otro tema. Pero la cosa es, el chalet de Pablo Iglesias no se pagó con dinero fraudulento, dinero de haber defraudado 350.000 euros. Pero sin embargo estuvimos hablando de ello durante meses. Bueno, joder, si todavía aún hay gente que se acuerda de ello. Pero del chalet no, del pisazo que tiene ahora mismo Ayuso junto a este tío, junto al tío que en lo peor de la pandemia sacó 2 millones de euros de traficar con mascarillas en lo peor de la pandemia, de esto no estamos hablando tanto de lo que hizo su novio en aquel momento. Un directivo de Quirón informe sobre las dos viviendas de lujo que disfruta Ayuso, el piso que reconoce y el ático que no niega, porque lo normal es que tú tengas un piso, pero resulta que Isabel Díaz Ayuso y su novio tienen dos, uno debajo y otro arriba. Y dos pisazos, además que cuestan su dinero. El diario.es ha desvelado esta semana que la presidenta madrileña disfruta junto a su pareja de un ático de lujo por el que se desconoce si paga y que está justo encima del piso que compró el empresario, en total más de 360 metros cuadrados, que cuestan al menos 2,8 millones de euros. En la rueda de prensa que hizo Ayuso el otro día, la infame rueda de prensa, la recordaréis, en la que dijo que no había ningún tipo de fraude por parte de su pareja, mientras a las apenas 10 horas aparecía un correo de su propio abogado, el abogado de la pareja, reconociendo ese delito. Bueno, pues en esa misma rueda de prensa, Ayuso dijo que ella, poco menos que era una hermanita de la caridad, con un sueldo muy modesto, que la pobre no se podía permitir otra cosa, y al día siguiente lo volvió a repetir la asamblea, que tener en propiedad solamente un Golf GTI, que es como, ¿de verdad solamente tienes un Golf en propiedad? ¿Cuánto tiempo llevas viendo de política? Pues por si no lo sabéis, y por si se lo ha olvidado también a Isabel Díaz Ayuso, yo se lo recuerdo. Lleva viviendo de la política desde los 27 años, en el que cuando Esperanza Aguirre, también una reconocida amiga de los chiringuitos en Madrid, aunque ahora se les olvide, piensen que solo los chiringuitos son una cosa de la izquierda, una reconocidísima amiga de los chiringuitos en Madrid, puso a Isabel Díaz Ayuso dentro de una de estas asociaciones que tenían para meter a sus allegados con un sueldo que superaba los 4.000 euros netos al mes, no brutos, netos al mes, con apenas 27 años. Después ella, Ayuso, siempre habla de, no, yo de joven también tenía problemas para pagarme una habitación, para encontrar trabajo, para no sé qué, no sé cuántos. Bueno, desde los 27 años con 4.000 euros al mes. A ver quién puede decir eso. Insisto, netos, limpios, se los estaba llevando. Desde entonces, desde los 27 años hasta los 45 que tiene ahora, ha estado cobrando sin parar
sueldos muy jugosos. Para empezar, esos sueldos de esas fundaciones, chiringuitos, tal. Después empezó a ser, a los pocos años, a los 2 o 3 años, diputada de la Asamblea de Madrid, que ya os podéis imaginar, pero barato no nos salen esos diputados tampoco para que hagan el trabajo que hacía Ayuso en ese momento, que era llevarle las redes sociales al perro de Esperanza Aguirre, pero bueno, ese es otro tema, otro tema importante, pero otro tema. Entonces lleva cobrando desde los 27, primero en la Fundación, después en la Asamblea de Madrid, que también cobraba un buen sueldo, un muy buen sueldo, y después desde el 2019, es decir, desde hace 5 años, como presidenta de la Comunidad de Madrid, que como sabéis, la presidencia de la Comunidad de Madrid es una de las presidencias de España entera, iba a decir de comunidades autónomas, pero no, de España entera, que mejor se cobra. Cobra un muy buen salario. De hecho, aquí lo tenéis. 103.000 euros de sueldo anual bruto, por supuesto. Cobra más que el presidente del gobierno. Lleva cobrando este salario, más que el presidente de la nación, lleva cobrando durante 5 años. Es decir, como mínimo ha cobrado esos 500.000 euros, menos los impuestos que correspondan, sumado a todo lo anterior. Es decir, tiene un muy buen salario y nos quiere hacer creer de verdad que lo único que tiene en posesión, y lo dice de esa manera tan desvergonzada, es un coche solamente. Después de toda una vida cobrando salarios muy buenos de lo público, lo único que tiene es un coche, una de dos. O es una malísima gestora y se lo ha gastado todo en cosas que no sé qué pueden ser, pero que cuestan mucho dinero para que no las puedas tener en propiedad. No sé, cada uno puede imaginar lo que quiera, no lo sé, no se me ocurre. O nos está mintiendo. Y a la cara, además. Porque con un sueldo de este tipo, yo he visto amigos míos hacer malabares para conseguir tener su coche, para meterse en una hipoteca mucho tiempo para poder tener una casa sin que le coman los alquileres vivo y mil y otras cosas. Con un sueldo muchísimo más modesto que esto. Con el sueldo pues más habitual que en este país, que ronda entre los 20.000 euros anuales brutos. Y esta señora con 100.000 euros al año nos quiere hacer creer que la pobre es una señora que apenas cobra dinero, y dijo literalmente: y he cometido el pecado de tener un novio que cobre más que yo, al que le vaya mejor que yo en la vida. Bueno, le va mejor que a ti y mejor que absolutamente todo el mundo, porque no todo el mundo, en lo peor de la pandemia, puede decir: oye, voy a hacer de intermediario entre estas dos empresas, una empresa en Cataluña y una empresa en Galicia. Quiero decir, podían ponerse también de acuerdo a través de, no sé, quedar en Madrid igual, pero bueno, hizo intermediario entre las dos empresas y sacar 2 millones de euros por mascarillas, es lo peor de la pandemia. Evidentemente no todo el mundo puede hacer eso, ni todo el mundo puede hacer lo de evadir 350.000 euros, lo de defraudar 350.000 euros, lo de inventarse de manera cutre, además, porque parece como de defraudador cutre, de defraudador de primera fila, la primera vez que defraudas y lo haces fatal, además. La gente que de verdad están acostumbrados al fraude, los ricachones de verdad que hacen esto de manera habitual para tener tanta pasta, seguramente se ríen de este señor, de este novio de Isabel Díaz Ayuso, que hizo el fraude de la peor manera posible, de la manera más cutre. Para empezar, habías sacado un pelotazo de 2 millones, pero ¿cómo eres? Pues no sé, querías un poquito más. Defraudaste de la manera más cutre inventándote facturas falsas de 600.000 y 900.000 euros, que es como no te iban a pillar, ¿no? Anda, que chiquitín. Bueno, pues eso tampoco es lo más habitual del mundo, que defraudes 350.000 euros, que le va muy bien, no le va muy bien, defrauda, y no defrauda muy bien, defrauda muy mal, 350.000 euros, que por otro lado tampoco es que eso es que te vaya muy bien, es que eso es que has dado también un auténtico pelotazo, porque 350.000 euros, el otro día me decía uno en televisión, no, pero que vamos a ver, aquí somos autónomos muchos, ¿no? Y yo, bueno, sí, yo también soy autónomo, entonces nos han hecho inspecciones también de Hacienda, no sé qué, y bueno, a mí todavía no, y si me hacen algún día, te prometo que no me van a poder encontrar un fraude de 350.000 euros, porque para eso, para empezar, tendría que ingresar por lo menos 350.000. No, mucho menos de eso, porque eso eran los impuestos. O sea, el total del ingreso eran 2 millones de euros. Para que pueda defraudar yo 350.000 euros, primero tendría que ingresar 2 millones de euros. Y por lo general, no sé si alguien nos ha dado cuenta, en España, gente que ingrese de una sentada 2 millones de euros, es que hay muy poca. Hay muy poca, y además entre ellos son muy sinvergüenzas muchos de los que ingresan esa cantidad de dinero. Por ejemplo, en este caso concreto, haciéndose fuertes con las mascarillas en el momento en el que más necesidad había de mascarillas, siendo sanguijuelas de cosas muy necesarias en momentos muy complicados. De esa manera te puedes forrar, de esa manera que se forró el novio de Isabel Díaz Ayuso. Así que ahora solo faltaría que me tengan a mí que obligar de alguna manera a inducirme una especie de empatía con un tipo que ganaba 2 millones de euros. Y empatizar también con la presidenta de Madrid y decir: ay, pobrecita, si es que cobra poco dinero respecto a su marido y claro, entonces pues vive con él en su piso. Mira, perdona. O sea, que me venga además la presidenta, que tiene el poder político en esta comunidad autónoma y podría decidir mañana: oye, vamos a regular los alquileres, vamos a hacer algo con el mercado de la vivienda, que es una locura. Y bueno, que aparezca Ayuso y diga: ay, no, es que yo pues mira, vivo con él porque que tengo un sueldo muy modesto. No tienes un sueldo muy modesto.
Tienes un sueldo mejor que el de presidente del gobierno. Cobras 100.000 euros al año. Tienes un muy buen sueldo para vivir donde te dé la gana. No tienes que ponernos estas excusas. Bueno, pues volvemos al tema de los áticos, al tema de la pasta. Y bueno, ya hemos leído aquí 2,8 millones de euros, 360 metros cuadrados, 2 pisos. ¿Qué ha pasado durante estos días? Pues que de repente han empezado a aparecer artículos como el siguiente, para justificar de alguna manera el debate y por dónde se está marcando el debate. Dice así este artículo de Confidencial: una casa de 1 millón de euros no es lujo. A partir de 3 empezamos a hablar de lujo. Claro, y casualmente estas dos casas juntas pues cuestan en torno a 2,8 millones de euros, así que si tienes una casa que cuesta menos de 3 millones de euros, es decir, puedes tener una casa que cuesta 2,9 millones de euros. No es lujo, no te preocupes, eres prácticamente clase trabajadora, eres un working class hero, tienes una casa de 2,8 millones de euros, oye, un Maserati de 80.000 pavos, no sé qué, no sé cuántos, pero eres clase obrera al fin y al cabo. Simplemente diste un pequeño pelotazo de 2 millones de euros en lo peor de la pandemia, defraudaste 350.000 euros, vives en una casa de 2,8 millones, pero todavía no es lujo. Anda y que os den, anda y que os zurzan, tío. ¿Cómo que 1 millón de euros no es lujo? Esto que lo digas en un país en el que hay el problemón que hay con la vivienda, es que se te tiene que caer la cara de vergüenza, de verdad. Se te tiene que caer la cara de vergüenza. Primero decir que con 100.000 euros al año, con sueldo de presidente de la Comunidad de Madrid, que no llegas y que solamente tienes un Golf GTI a tu nombre y que por eso tienes que vivir en casa de tu marido, que no te queda otra. Y segundo, que a partir del 1 millón de euros, que todavía no es lujo, que hasta los 3 te queda mucho tiempo para hacerlo. Bueno, pues el resto de gente que vivimos en pisos que no sé, que estarán valorados entre los 100 y los 200.000 euros, pues entonces no sé qué somos nosotros. O sea, somos peores que las cucarachas, imagino. Anda, que hasta 1 millón de euros no es lujo. Venga, y que os zurzan, por favor. Pero esta gente, ¿en qué país se creen que viven? O sea, de verdad, ¿alguien considera que se puede empatizar con ese tipo de posición? Con la posición del que defrauda 350.000 euros habiendo cobrado 2 millones, o la posición del que tiene una casa de casi 3 millones de euros y te dice, pero es que esto no es lujo, esto es bastante normal. Normal los cojones. Normal es que estemos enfadados y que sigamos pidiendo explicaciones y que cuando se piden explicaciones, lo que recibamos a cambio son amenazas como la del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, diciendo literalmente, lo vamos a recordar aquí: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, cuando un periódico se atreve a publicar este tipo de cosas. Eso sí que es un escándalo. Estoy harta de pagar alquiler y me hace ilusión comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda, dijo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad autónoma, con el precio de los pisos por las nubes y teniendo ya la capacidad de declarar zonas tensionadas para hacer algo con los jodidos alquileres. Ella misma dice, estoy harta de pagar alquiler. Eres la presidenta de la Comunidad de Madrid. No hables como si fueses una pobre ciudadana con un sueldo mínimo que no puede emancipar. Eres la presidenta. O sea, además de tener un buen sueldo, lo que puedes hacer es intervenir. Bueno, interviene. Eso lo sabéis perfectamente. Interviene, pero para regalarles la vivienda a los que tienen más dinero. Quitándoles impuestos, con la Golden Visa para que puedan venir aquí gente de fuera, gente con mucha pasta de fuera, a comprarse casas de más de medio millón de euros y así les das el permiso de residencia. Con cosas de ese tipo se interviene de puta madre el mercado del alquiler. Al mercado de la vivienda, perdón. Pero para intervenir de verdad, para que puedan vivir las familias, no los ricachones. Ni siquiera tu novio tampoco, que tiene 2 millones de euros de repente de ingreso. No, para que puedan vivir las familias, las que trabajan de verdad, las que levantan el país. Que después dicen mucho y se llenan la boca mucho estos con nosotros somos los que levantamos el país, la derecha, los empresarios, no sé qué. Tú prueba a levantar el país y no te van a trabajar tus trabajadores. Tus trabajadores, los que cobran el salario mínimo. A ver cómo se levanta el país sin los trabajadores. Puede haber todos los empresarios ricachones que queráis, que como no haya un trabajador detrás que se levante pronto por la mañana y que vaya a trabajar por un salario de mierda, por estar 8 horas y las que le sobren además horas extra, que por cierto la mitad de ellas no se pagan, a ver cómo le funciona esa creación de riqueza que gracias a la derecha existe. Anda, a ver cómo se pagan. Ahora como para que nos vengan a decir ese tipo de cosas. Anda. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma, con los precios por las nubes en Madrid, hizo la anterior declaración, lo de estoy harta de pagar alquiler, en el año 22. Aproximadamente un año después, Ayuso, pues efectivamente, dejó de pagar alquiler y tampoco se compró una casa, pero empezó a disfrutar de 2. Oye, qué suerte. En Chamberí, concretamente, uno de los distritos más codiciados de la capital. De su mudanza dieron cuenta algunos medios que especularon con las cifras de lo que había costado el piso a la presidenta y a su novio, Alberto González Amador, acusado ahora de 2 delitos de fraude fiscal. Qué mala suerte. O sea, primero las comisiones del hermano, las comisiones del novio y además fraude fiscal. Y además que te hayan pedido mintiendo. Es que todo mal, Ayuso. Además de pagar, has dejado de pagar alquiler, pero te has metido en un marrón muy grande.
El diario.es desveló el pasado miércoles que la pareja ha ampliado su residencia al piso de arriba, un ático con una amplia terraza que luce la bandera de España, por supuesto, porque una cosa, lo de no declarar impuestos, bueno, pues yo qué sé, los impuestos son para los rojos malvados, claro, pero mientras tanto, la bandera de España bien alto en el piso, un piso que igual te has pagado con fraude fiscal a todos los españoles. Pero el patriotismo es ese, el patriotismo de banderita, no el patriotismo de pagar los impuestos cuando te toca, porque todos sois muy patriotas a la hora de llenaros la boca con España, pero muy poco patriotas a la hora de contribuir con los españoles. Y si puedes dar un palo de 2 millones de euros cuando peor lo estábamos pasando todos porque estamos literalmente encerrados y los médicos estaban trabajando sin mascarillas y tú sacando 2 millones de euros y no contento con eso después defraudas 350.000 euros. Pero cuando tienes la oportunidad de comprarte un piso con ese dinero, lo que haces es clavarle una bandera de España para decir soy el más patriota del barrio. No, eres el más cara dura del barrio. Y seguramente lo sepas. Quien parece que no lo sabía era Isabel Díaz Ayuso, tu propia pareja, que después sale a defenderte de manera pública siendo presidenta de la Comunidad de Madrid y la pillan con el carrito del helado y con la mentira más cutre posible apenas 10 horas después, porque tú mismo habías reconocido un delito que después no sé si es que Ayuso es una irresponsable que tú se lo contaste y te salió a defender igualmente, o le mentiste a Ayuso y Ayuso también fue responsable porque salió creyéndote en lugar de haber dicho yo me desvinculo de este tipo porque es un defraudador, en fin. En fin, pero la banderita de España clavada en la terraza, por supuesto que sí. ¿De quién es el ático que utiliza también la pareja? ¿Paga un alquiler por él? ¿Cuánto han costado esos pisos? Bueno, son preguntas legítimas que, por cierto, Ayuso no contestó. Por supuesto que no contestó. Simplemente dijo, ay, es que cobro un sueldo muy pequeño. Perdona, el sueldo muy pequeño. 103.000 euros. Eso es un sueldo muy pequeño. Bueno, pobrecita, tiene que irse a vivir con su novio, claro, porque cobra un sueldo muy pequeño. Estas son algunas de las preguntas sin responder después de que una querella de la Fiscalía haya revelado que la pareja de Ayuso defraudó a Hacienda más de 350.000 euros con una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Esto es lo que tenemos ahora encima de la mesa. Y frente a estas preguntas legítimas que tienen todo el sentido del mundo y que ahora está formulando el diario.es, que son los mismos que sacaron pues otras cuantas cosas como lo de los 2 millones de euros, lo del fraude y también lo de que el directivo de Quirón, que por cierto, la sanidad privada madrileña, que aumentaron los millones de euros contratados con lo público en aquel momento durante la pandemia, lo multiplicaron su nivel de negocio por una auténtica barbaridad durante la pandemia y ahora resulta que pues también un directivo de Quirón administraba la empresa que compró las mascarillas del pelotazo de la pareja de Ayuso, es decir, que alguna relación incluso con lo público y bueno, básicamente han sacado pues todas estas polémicas asociadas a lo del novio de Ayuso. Bueno, mira, aquí tenéis lo que estaba diciendo ahora mismo, de 20 a 400 millones de euros. El gobierno de Ayuso disparó en 2022 el dinero entregado a la empresa Quirón, la principal fuente de ingresos del novio de la presidenta. Huele fatal. Y frente a este oler fatal, lo que hace Ayuso es primero mentir y decir que no existe un delito que su propio novio había reconocido y después mandar a su Doberman, a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, anterior también jefe de comunicación de Aznar, a básicamente a intentar amenazar y amedrentar al diario.es diciéndole os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Este tipo tiene que dimitir ahora mismo. Este tipo también cobra más que el presidente del gobierno. Este tipo cobra 94.000 euros al año. ¿Por qué? Por amedrentar a periodistas en nuestro país. Imaginaos lo que pasaría si este jefe de gabinete no fuese el jefe de gabinete de Ayuso y fuese el jefe de gabinete de cualquier ministro de España o el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Otro gallo cantaría, ¿no? ¿Cómo estarían las televisiones ahora todas clamando al cielo y pidiendo de manera unánime y total la dimisión de esa persona? De una persona que está cobrando, insisto, una vez más, dinero público. ¿Por qué? Por amedrentar a trabajadores, por amedrentar a periodistas que hacen su trabajo. ¡Qué poca vergüenza! Esto es lo que se ha construido Ayuso en Madrid. Y el Partido Popular ahora tiene un gran problema. Y está por ver cómo reacciona Feijóo. Porque yo de momento a Feijóo no he escuchado decir nada del piso, decir nada del fraude, decir nada de este sinvergüenza, porque es que esto no lo puede defender, lo de Miguel Ángel Rodríguez. Las otras cosas igual se puede poner de perfil, pero como se ponga de perfil también con esto, como se ponga de perfil con un tipo del Partido Popular atacando y acosando a un medio de comunicación porque han sacado una cosa que no les gusta, ahí eso es un antes y un después. Y van a tener un verdadero problema. Una vez más suenan los tambores de guerra dentro del Partido Popular, porque Feijóo hay que ver cómo reacciona a esto, pero como no reaccione como Ayuso quiere, va a haber tambores de guerra y van a empezar a pegarse entre ellos también. Y esto va a ser, pues no sé, una reedición seguramente de aquel febrero de 2022 cuando se cargaron a Pablo Casado. ¿Qué pasará? No lo sé, pero lo que debería pasar lo tengo clarísimo. Que este sinvergüenza que amedranta a periodistas y les insulta y les amenaza debe dimitir y que su jefa Isabel Díaz Ayuso exactamente lo mismo, no por tener una pareja que sea un defraudador, que también ya tiene tela siendo presidente del gobierno de Madrid, sino por literalmente haber mentido a todos los madrileños y a todos los españoles y apenas 10 horas después se hubiese salido que lo que estaba diciendo era mentira y que el propio novio había asumido públicamente
que había aceptado el delito que había cometido. Ese es el auténtico problema ahora mismo. Tienen que dimitir ya mismo.